Hola amigos y amigas, hoy vamos a continuar con la historia Amargos años de un estudiante, capítulo 8. Todo el campamento estaba presente en el velatorio por la noche. Con una mirada de resentimiento decían que nunca volverían ni perdonarían a esos asesinos uniformados, aunque todo lo dejaron a Dios para que algún día reciban su castigo tarde o temprano por la justicia de nuestro Padre Celestial. Solo Él sabe quiénes fueron los autores intelectuales y materiales. Muchos niños quedaron huérfanos, nunca más iban a tener un padre y algunos no volvieron a las escuelas por la situación económica. No sabemos qué suerte corrieron esos niños en este mundo lleno de amarguras y problemas difíciles de la sociedad. Pasaron las horas, no había una persona que tenga sueño, solo los pensamientos y recuerdos de lo que pasó hasta el momento. Hasta que llegó la hora de dirigirnos al cementerio. Fuimos una caravana de movilidades llevando a nuestros mártires. Aquello no tenía precio, solo quedó en la historia y memoria de los que estábamos presentes y que transmitieron de generación en generación todo lo sucedido. En esta sociedad capitalista, la ley no es para los pobres, mas al contrario, el dinero es un poder que decide en la tierra. Pero también sé que a nuestro Padre Celestial jamás se le puede comprar con el poder económico. Tengo la certeza de que un día se les condenará y pagarán por sus delitos cometidos. Así llegó el momento para realizar el entierro. Llegó la hora de sepultarlos para siempre. Fueron minutos prolongados de gritos, lágrimas, desesperación, porque jamás volverían a ver a sus seres queridos. Así todo esto sucedió en nuestro campamento. Algunas niñas fueron víctimas de violación por los uniformados y paramilitares drogados. Es bastante horrible recordar todo eso. Ojalá que no les pase a sus hijas todas esas barbaridades que han hecho con niñas inocentes y humildes. Pasaron los días y el campamento tenía una cara de tristeza. Se normalizaron las actividades laborales. La nación estaba bajo el control del gobierno dictatorial. El pueblo fue descabezado, sin dirigentes. Solo tuvimos que esperar noticias y los buenos días venideros, porque no hay mal que dure 100 años. La universidad estaba cerrada a nivel nacional. Me quedé a ayudar a mi padre en su trabajo y por las noches estudiaba como siempre, sin descuidarme de mis hermanos menores en sus estudios. Así pasaron los días y meses. Un día no esperado se comunicó que en el informativo que las universidades serían nuevamente abiertas, excepto para aquellos universitarios agitadores, bajo la conducción de un rector nombrado por el gobierno. Eso me hizo ver las cosas más difíciles. Mi situación era muy preocupante. Después de varias semanas empezaron a reabrir las universidades. El ingreso de los estudiantes fue bastante controlado. Pasaron unos días y mi padre fue a conversar con el gerente para pedirle el favor de que me ayude, pero no quiso escucharle. Posteriormente, después de unos días, mi padre buscó la manera de conversar con la esposa del gerente y se fue a trabajar a su casa para podar los árboles de pino y tuvo la gran oportunidad de hablar con la esposa del gerente. Fue una suerte. Se comprometió a darle una carta de recomendación que serviría para regresar a la universidad. Eso me hacía pensar, ¿sí sería una realidad? Pasaron las semanas, seguía pensando en la carta de recomendación. Un día mi padre llegó con una sonrisa en los labios. De lejos se notaba una gran alegría en su rostro. Tenía en las manos una carta. Nos reunió a toda la familia para comentarnos. Tengo buenas noticias para toda la familia. La carta me entregó. Teodoro, tienes que prepararte para tu viaje. En realidad fue una gran sorpresa porque no esperaba. Oh, mi padre, le dije. Gracias, papá, eres el mejor. Las clases ya habían empezado en la universidad hace 2 meses. Tenía que poner las manos a la obra sobre mi viaje. No podía perder más tiempo. Mis padres me indicaron que el viaje podía realizarse 3 días después. Me recomendaron para no tener más problemas y solo debía dedicarme a mis estudios, conociendo la pobreza en la que nos encontrábamos toda mi familia.
Pasaron los 3 días y muy temprano por la mañana salí de mi casa despidiéndome de toda mi familia con el deseo de estudiar. Era un compromiso grande y no podía fallarles a mis padres. En mi viaje me inundaron los pensamientos, tenía la mente muy confundida hasta que llegué a la ciudad. La diferencia era que ya conocía y debía hacer algo provechoso para que un día pudiera vivir en buenas condiciones y también para poder ayudar a mis padres y hermanos y personas que necesitan. Pero en la parada de la movilidad empecé a sentir temor. Estaba traumado, como si alguien me estuviera esperando para apresarme. Tenía que olvidarme y solo pensar en mis estudios. Caminé hasta el cuarto alquilado y me venían recuerdos de los lugares que pasé con mi amigo Jimmy. No sabía cuál era su situación, pero no había perdido mis esperanzas de que un día lo volviera a ver con vida. Cuando llegué a la casa de Don Timo, empecé a arreglar las cosas que quedaron en mi cuarto. Después de tanto tiempo, 3 horas más tarde, Don Timo y su esposa llegaron y en cuanto supieron que llegué vinieron a conversar y me recomendaron: «Joven Teodoro, no queremos más problemas con la policía. Tienes que alejarte de la política o en cambio vas a tener que entregarme el cuarto». Me hizo muchas recomendaciones muy tajantes. Más tarde llegamos a un acuerdo y me comprometí: Don Timo, me dedicaré exclusivamente a mis estudios. Así ellos me aceptaron y me puse muy contento después de conversar y llegar a un acuerdo con Don Timo y Doña Felipa, porque estaba muy preocupado pensando en que quizá me sacarían de su casa. Empecé a prepararme para el día siguiente. Tenía que enfrentar mis problemas en la universidad. Al día siguiente, a las 6 de la mañana, preparé mi desayuno y bajé pensando en lo que iba a decir en el rectorado. Pedí audiencia para entrevistarme con la autoridad. Una vez que me concedieron, pasé muy tímidamente. Conversé y le entregué la carta de recomendación. Fueron varios minutos de preocupación, especialmente cuando revisó las listas negras. Fueron momentos de tensión. Pensaba que sería detenido. Finalmente, no había nada en contra de mi persona. Fue un alivio tan grande. El rector de la universidad me dijo: «El gerente de la empresa minera era un compañero de estudios de secundaria. Si solo por su recomendación acepto, pero nada de política. La primera palabra de política se va». Fuera de la universidad. Salí con una emoción grande. Pensaba que fui aceptado y luego comprendí muchas cosas. Me dirigí hacia la facultad. Allí no se notaba un gran cambio. Todos caminaban silenciosos, sin comentar nada del gobierno. Solo teníamos que obedecer. Estaba totalmente restringida toda actividad. La exigencia de las autoridades era estudiar y estudiar como unos robots programados. Eso es todo por el día de hoy. Acompáñanos en esta historia en el siguiente capítulo. Hasta luego.